Soy Ana Belén Monzón, licenciada en enfermería, ex miembro de la UCI 35. Uno de mis roles en la UCI, aparte de enfermera asistencial, era el acompañar y llevar adelante lo que es el cuidado integral del paciente pediátrico dentro de la UCI, con esto que es la integridad cutánea, más allá del invisibilismo que tenemos dentro de la UCI. Así que les voy a compartir un poco y espero que, o sea, que les sea de experiencia y les llegue a compartir lo que nosotros hacemos, o sea, hacemos dentro de la UCI con el cuidado integral, más allá del intensivismo y más allá de la complejidad que tiene el paciente cardiópata en nuestro hospital. Hola, Sí. discúlpame un segundo, te corto. Sabes que estamos viendo la presentación, pero como la vista previa, no estamos viendo la presentación pantalla completa. Bueno, la dejo de compartir, la vuelvo a compartir de nuevo. No, lo que tenés que hacer, dejá de compartir ahora. Bien. Bien, ponela en el PowerPoint, ponela en modo presentación y con Alt-Tab andá hasta el Zoom y ahí pone compartir de vuelta y pone la opción que está en presentación. A ver. Sí. Si no, también podés compartir la pantalla y ahí ponerla en modo presentación y la vamos a ver. Sí, es que la puse así. Pero... ¿Ahí cómo la reciben ahora? No, estamos Igual. viendo igual el Power, no en pantalla completa. ¿No? ¿Nada? No. Te tiene que dar... Ahí puede poner, ahí estamos viendo el mouse, ahí tendría que poner modo presentación. No, es que ella la ve en modo presentación. No sé si ahora. ¿Ahí? No. Lo que No, pasa si es no, que deja de compartir. Sí. Cuando te da las opciones, hay una que Ahí dice está. pantalla, screen. Sí. Ahí está. ¿Ahí? Ahora sí. Ahora Bien. haces clic en la presentación, así se te sale la parte de abajo y podés pasar la diapo. Perfecto. Gracias. Gracias a ustedes. Ahí está. ¿Y ahí pasa? A ver si pasa la... ¿Logran ver el que cambió la diapositiva? Sí, se ve perfecto, chicas. Bien, genial. Bien, como les contaba, nosotros vemos la integridad cutánea como un papel crítico en la atención pediátrica del paciente cardiovascular. Y acá en esta presentación les quiero compartir cómo lo vemos nosotros, cómo lo abordamos y cómo lo hacemos la continuidad en los cuidados progresivos. Bien, como sabemos, la piel es la barrera de protección a todo lo que es externo mecánico, lo que es químico. También es una barrera de intercambio, una barrera permeable, y acá es donde nosotros particularmente en el paciente pediátrico lo vemos mucho y es donde tenemos que tener cuidado. Una barrera fosfolipídica, y lo más importante es que es una barrera con el mundo exterior y es quien nos hace únicos, y por eso es que nosotros tenemos que llevar adelante un cuidado integral en los pacientes en estado crítico, porque debemos abogar porque estos pacientes el día de mañana en su recuperación no queden con secuelas a nivel de la integridad cutánea. Bien, como les dije, va a ser la barrera, va a ser protección nuestra, va a ser una comunicación, va a tener propiedades endocrinas, sobre todo reparadoras, inmunológicas, de absorción, de excreción, hemostáticas y lo que es un reservorio de sangre. Se dice que aproximadamente algunos autores hablan de que nosotros tenemos un reservorio entre el 10 y el 8% en lo que es la barrera cutánea. Y acá nos vemos bueno, la barrera cutánea, tenemos la barrera cutánea
que todos conocemos, pero ¿qué pasa con el paciente pediátrico y qué pasa y qué le suma el paciente pediátrico cardiópata? ¿Sí? Y ahí es donde nosotros vemos que tenemos algunas cosas o variables que tenemos que tener en cuenta, como la epidermis delgada, el estrato córneo fino, las glándulas sebáceas y las sudoríparas son inmaduras, entonces nosotros tenemos que suplir algunas de esas cosas o tener un monitoreo activo de esto. Y con el paciente cardiópata pediátrico lo que nos suma es esta hipoperfusión, la cianosis, el edema y la sudoración profusa de un paciente cardiópata. Y a esto nosotros en lo que es la atención intensiva, nosotros le sumamos toda la intercurrencia que esté pasando el paciente, desde ya prequirúrgico o postquirúrgico o una intercurrencia. Bien, ¿y cómo vamos a ver afectada la integridad cutánea en este caso? O sea, lo vamos a ver, nosotros vemos al paciente en el prequirúrgico muchas veces y después lo vemos en el postquirúrgico. Cuando nosotros vemos en el prequirúrgico siempre vamos a estar teniendo este jugador que es la hemodinamia, donde la hemodinamia es la que nos va a decir cuánto necesita de nosotros suplir la barrera o acompañar la recuperación de esa barrera o preparar esa barrera cutánea para el postquirúrgico o la intervención quirúrgica. Ya en el postquirúrgico vamos a tener otros jugadores, como le digo yo, es el tiempo de cirugía, la hemodinamia y el uso de inotrópicos son los que a nosotros nos van a dar las variables para el monitoreo activo y para también desplegar nuestros pack de prevención en lo que es la integridad cutánea o los packs de acción que tenemos que tomar, ¿sí? Y acá es donde nos tenemos que detener y realmente cualquier paciente que ingresa al hospital va a tener esta amenaza y la vulnerabilidad de la atención propia de salud y la dependencia, ¿no? O sea, esto de ya desde que nosotros entramos a una institución de salud por un proceso o buscando algún diagnóstico o tratamiento, tenemos estos agentes que nos van a hacer de amenaza muchas veces si no tenemos las barreras de seguridad y lo que es la calidad de atención, ¿no? Y la gran receptora de todas esas amenazas y vulnerabilidades va a ser la piel. En primera instancia va a tener todas las amenazas de lo que es los eventos adversos, la recibe en primera instancia la piel, es la que primero expresa y muchas veces es la última en recuperarse de esa amenaza o de ese evento adverso. ¿Y por qué hablamos de eventos adversos? Porque la integridad cutánea es quien recibe la mayoría de los eventos adversos y son lo que vemos primero en un evento adverso. Bien. ¿Y qué es lo que pasa, no? Con esto de que nosotros hablamos de eventos adversos en relación a la piel, la integridad cutánea, y hablamos de esto más que nada porque nosotros vamos por el mejorar lo que es la calidad del cuidado continuo del paciente, y acá es donde se ve nuestra calidad, en minimizar los eventos adversos que puedan pasar a nivel de la barrera cutánea. ¿Por qué minimizar? Porque es real que nuestro paciente en estado crítico, la piel es la que más sufre por el hecho de la criticidad que tenga, entonces debemos minimizar esto y estos agentes. ¿Por qué? Nosotros vamos a ver daños cutáneos desde lo que son las dermatitis asociadas a incontinencia, las asociadas a humedad, que hoy en día siempre antes se hablaba como DAI, como la única que encontrábamos asociadas a lo que es la humedad continua, y en realidad podemos decir que están las DAI, que son las dermatitis asociadas a incontinencia, y están las lesiones asociadas a humedad, que son otras, y como ven ahí, pueden estar dadas por una interfaz. Las lesiones a adhesivos médicos, los desgarros cutáneos que se pueden llegar a dar porque nuestros pacientes llegan a tener edema, nuestros pacientes que tienen alguna patología de base o alguna secuela que haya quedado a nivel de ostomías,
pueden tener estas efluentes que hacen estas lesiones, y las que todos conocemos y las primeras que salieron y que dieron el auge, digamos, de los eventos adversos y ponerle ojo al evento adverso en lo que es la piel, son las lesiones por presión. Hace mucho tiempo no se creía que los pacientes pediátricos este tipo de lesiones no los iban a tener, o por lo menos no eran pacientes que nosotros estemos haciendo prevención porque no lo estábamos viendo. Hasta que se empezó a realmente registrar y relevar todos estos eventos, nos damos cuenta que hay un montón. Y no nosotros solos, sino en el mundo entero nos dimos cuenta, o sea, se dan cuenta de que en realidad no es una sola cosa lo que pasa como evento adverso a nivel de la piel, sino son un conjunto. Y este conjunto tiene la particularidad que el paciente pediátrico lo tiene en su conjunto, no solo el cardiopata, lo tiene todo el paciente pediátrico que necesita de la atención médica. Cuando el paciente pediátrico es más dependiente a la atención de salud, va a tener más probabilidades o riesgos de tener estas lesiones asociadas a la dependencia. Es un nuevo concepto que se está tomando hoy en día, y la realidad es que nos abarca y nos da como un marco a todo lo que son este tipo de lesiones asociadas a la dependencia, porque se entiende que cuanto más dependiente a la salud sos, más riesgo de tener todas estas lesiones asociadas, ¿sí? ¿Y cuáles son las complicaciones que nosotros vemos en lo inmediato o en lo potencial? Las complicaciones inmediatas van a ser las de la asistencia sanitaria en el momento, que es aumento del día de estadía hospitalaria, es posiblemente el uso de inotrópicos, es muy posible el uso de pseudoanalgesia, porque llevan a dolor y a inestabilidad por irritabilidad muchas veces, y eso se ve mucho en el paciente cardiópata. Por eso también nosotros trabajamos conjuntamente, muy conjuntamente con el equipo de todo lo que es pseudoanalgesia y todo lo que es las escalas, porque nosotros detectamos una lesión asociada a dependencia, por ejemplo, una DAI, y sabemos que va a tener un dolor en el cual tenemos que trabajar para mantener esa estabilidad por la irritabilidad que pueda llegar a tener el paciente. Eso es lo inmediato que vamos a ver, pero nosotros tenemos también complicaciones en lo potencial y mucho más allá, que es el disconfort familiar por este evento que puede pasar en la atención. La seguridad del paciente se va afectada y la calidad del cuidado claramente necesitamos reforzarla si pasa. Aumento de los costos de internación, eso de por sí, porque es la curación, el tiempo de enfermería, el tiempo de estadía, todo aumenta el costo. La calidad de vida de los pacientes, y una de las cosas que muchas veces no lo creemos posible, pero puede pasar, es la mortalidad, ¿sí? Bien. Y acá es donde hablo esto de decir, todo lo que nosotros estamos viendo, y esto no lo digo yo, sino también a nivel mundial, es la pregunta que hizo que después se desprendan todas las otras etiologías, o se las dividen en etiologías y da una entidad cada uno, es si todo lo que nosotros vemos es realmente lo que creemos. Si todo, antes se preguntaba, ¿todo lo que nosotros vemos es una lesión por presión? ¿O realmente tiene algo atrás que me ha llevado a ver esto? ¿O tiene otra etiología? Y eso es lo que nosotros nos tenemos que plantear al mirar y al relevar y al observar y al valorar a un paciente pediátrico, es desde dónde es estas cosas que hagan que después las invalidemos. El uso de apósitos en un paciente que necesita otro tipo de atención, o sea, otro tipo de intervención, puede llegar a invalidar la práctica, o invalidar el uso de ese apósito por usarlo en un momento que no era, o con una etiología que no es la adecuada. Bien, ¿y qué es lo que encontramos? Que nosotros las podemos dividir en un mundo de lesiones, ¿no? Las lesiones, las propias de las lesiones por presión, las lesiones por humedad,
que los vamos a ver un montón en el paciente pediátrico por la sudoración excesiva, por el uso de interfaces, y en el paciente pediátrico en sí, con el uso de interfaces y todo lo que es cánulas de alto flujo, la vamos a ver. Y también las lesiones por fricción serían otra entidad. Y una que vamos a encontrar y la vamos a ver muy presentes, y si ahora después de esta charla que tenemos se van a sus salas o empiezan a revalorar o ver o poner en práctica ahora de lo que vieron ahora, se van a dar cuenta que la mayoría de las lesiones que nosotros estamos viendo siempre son las lesiones combinadas, las que tienen dos fuentes o dos etiologías que se combinan, y por eso es, pero tenemos que tratar las dos. A mí no me sirve tratar solo una parte y no la otra, porque seguramente la vamos a continuar teniendo, ¿sí? Las lesiones combinadas son las que tenemos humedad y las que tenemos presión. Claramente, muchas veces vamos a ver primero la lesión por humedad y después se le va a sumar la lesión por presión. La que es por presión y fricción es la que podemos utilizar otro tipo de apósito para mejorar, y esa es la que vemos, por ejemplo, en los talones de los pacientes con más peso, de esos pacientes que nosotros hacemos arrastre muchas veces y no los podemos levantar, o por su inestabilidad, o mismo el paciente por su peso y su altura. Con chicos grandes suelen deslizarse desde la cama y pueden llegar a tener estas lesiones de solo deslizarse. La humedad y fricción es otro que vemos muy acompañado en el paciente pediátrico, porque es esto que nosotros a veces vemos con lo que son los pañales, y las multicausales, que ahí es donde englobamos todo y seguimos viendo que tenemos incógnitas y tenemos preguntas o cosas que nos tenemos que seguir estudiando, y eso es lo bueno, digamos, en la integridad cutánea y en la atención del paciente pediátrico. Eso es lo rico, que siempre tenemos buscar otras causas y poder resolverlos de otras maneras, ¿no? Y acá es un gráfico simple en el cual les muestro que en realidad nosotros las lesiones son una variedad y un abanico enorme, como somos nosotros, y es multicausal. Es o sea, casi una sola cosa no lo va a llevar, sino siempre va a ser la combinación de varias, y por eso es que tenemos que tener atentos en los ojos. Y algo que tenemos que sacarnos, y más en la Argentina que estamos viviendo, no por no tener algunos insumos no podemos hacer el monitoreo y trabajar y hacer la prevención. Siempre algo se puede hacer en lo que es la integridad cutánea. Y ahora sí, acá esto es una escala en la cual nosotros, o sea, como todo, ¿no? Antes de ir a curar tenemos que saber dónde estamos parados para prevenir, ¿no? O sea, tenemos que saber esto para no llegar a curar ninguna lesión por presión, ninguna lesión. Por ahí la tengan que curar, pero nosotros vamos a estar preparados para eso. Este en realidad es un resumen chico, corto, para tenerlo a mano, de la escala de Braden-Q-D. Si algunos conocen, digamos, las escalas de valoración de riesgo de lesión, van a saber que la que está validada y es usada en el adulto es la de Braden. Cuando usaron esta, dijeron, bueno, o sea, necesitamos esta misma, pero la tenemos que modificar para el paciente pediátrico. Y el paciente pediátrico la que va a usar es la Braden-Q-D. Perdón, la Braden-Q. Y bueno, y ahí dijimos, bueno, ahí dijeron quién es la misma persona que hace todos los cambios, es la misma que hace la Braden-Q-D. ¿Cuándo lo hace? Cuando en uno digamos, de las tantas encuentros científicos de lesiones por presión, dicen, a ver, los pacientes pediátricos tienen lesiones asociadas mucho más potenciales o mucho más presentes en los pacientes que tienen dispositivos biomédicos. O sea, todos los dispositivos médicos generaban lesiones en los pacientes pediátricos. Entonces, era una variable que no debería faltar, y en el paciente cardiópata incluso aún más. Por eso es que lo que se le suma a la Braden-Q, si alguno ya lo está usando,
es los dispositivos biomédicos. Se van a dar cuenta en los hospitales que de referencia o en los hospitales grandes donde tienen terapias, donde hay mayor caudal de pacientes, se van a dar cuenta que la GADENGU es quien nos engloba o nos da más realidad a la valoración. Más realidad de relevamiento de que el paciente pediátrico que está en la terapia intensiva es un paciente de riesgo de lesiones por presión. Y con esto, ¿qué herramientas nos da? Porque nosotros le damos un puntaje y bueno, decimos este paciente es riesgo, este no, este sí. En realidad siempre decimos que el paciente pediátrico tiene riesgo desde que está dentro de la institución, pero que tenga mayor o menor riesgo me va a dar pautas totalmente distintas al llevar a cabo. ¿Y a mí por qué me sirve esto? Porque es el punto de pie de toda la gestión, desde la gestión de insumos hasta la gestión de intervenciones y hasta lo que es estadístico para nosotros para saber dónde tenemos que apuntalar lo que es la capacitación continua. La capacitación continua en el cuidado de la integridad cutánea es sumamente importante y algo muy, muy arraigado que tenemos que tener desde la atención pediátrica es que la capacitación continua en el paciente pediátrico, o sea, de los profesionales de salud que atienden a pacientes pediátricos, debe ser continua y debe ser esto de la mejora continua todo el tiempo, porque estamos atendiendo y resguardando al paciente que después va a llegar a tener o no una rehabilitación según lo que quede después de esa internación. Y va a ser el futuro de digamos, de nosotros. Por eso es que nosotros tenemos que hacer esto de que mirar más allá, porque podemos salvar totalmente a un paciente, pero también tenemos que acompañar con todo el entorno, ¿sí? Porque muchas veces, y hace años, muchos años atrás, se veía en el mundo de que a veces terminaban saliendo los pacientes de su complejidad, pero terminaban teniendo sepsis o atenciones o prolongación de atención por las lesiones en lo que es la integridad cutánea. Y estoy hablando en todo el grupo etario. Bien, ¿cuándo lo vamos a hacer esto? Cuando nosotros tengamos un paciente de riesgo alto, lo vamos a hacer cada 24 horas, porque nuestra hemodinamia seguramente va a cambiar. Cada vez que nosotros al paciente cambia la hemodinamia, se descompensa, no lo vamos a hacer en el momento que se descompensa, ¿no? Claramente, pero sí vamos a tener en cuenta que va a cambiar y que hay que activar otra alarma y otro monitoreo. El paciente de bajo riesgo lo vamos a monitorear cada 48 horas. Pero acá nosotros en la UCI 35, en lo posible, como nosotros tenemos pacientes postquirúrgicos, ya es habitual saber qué paciente, qué peso y qué patología tiene y cuánto muchas veces, si ese paciente es posible que tenga muchas horas de bomba, ya incluso hoy en día lo que es el quirófano también se apropió de algunos cuidados y de algunos insumos digamos, de estrategias para la prevención, porque saben que el paciente va a estar muchas horas con ellos. Y muchas veces se recibe al paciente ya en la terapia con lesiones por presión por la estadía que tiene en el quirófano. Entonces, en el quirófano también se hicieron de estrategias para la prevención de las lesiones, ¿sí? Y de lesiones no solo por presión, sino también de tórax, que se las voy a mostrar más adelante, pero, o sea, fue cambiando y fue como sumando actores al equipo del cuidado de la integridad cutánea, así como lo veíamos nosotros como algo integral, ¿no? Desde que el paciente ingresa al quirófano hasta que sube y hasta que se va a la casa. Incluso en noviembre cumpliremos un año, pero incluso en lo que es en el post, fuera de las cuatro paredes digamos, del hospital, logramos también poder seguir el continuar del cuidado de la piel y la integridad cutánea más allá del hospital. Bien. ¿Qué medidas vamos a tener en lo que es en el paciente de alto riesgo para tener lesiones, ¿no? El cambio postural cada 2 horas. O sea, cambio postural cada 2 horas es
el gol estándar. No puede faltar y no va a reemplazar nada. Puedo tener el mejor colchón, puedo tener el mejor apósito, puedo tener los mejores ácidos del mundo. Nosotros no podemos dejar de cambio postural hacerlo. Y me van a decir, pero Ana, está inestable el paciente, no lo puedo mover. No lo puedo mover porque satura, no puedo moverlo. Bueno, no necesitamos que el paciente, digamos, y la mayoría de que está en la UCI 35 años, el paciente no lo podemos pronar, ni podemos girarlo cuando el tórax está abierto o cuando está en bomba, o sea, cuando está en ECMO. Pero podemos, cada una de sus prominencias óseas, rotar moverlo, generar ese cambio solo de las prominencias, o sea, solo hacer cambio postural, cambiarlo, no rotarlo de supino a lateral izquierdo, no. O sea, lo podemos mover y hay que moverlo. Solo con cambiar el posicionador podés hacer ese cambio digamos, de sacarlo de su postura y eso ya genera una mejoría en lo que es la perfusión. Las superficies especiales para el manejo, que son los colchones, esas superficies especiales hoy en día, está escrito y lo hablan muchos autores, es que necesitamos el que sea el peso adecuado, y la mayoría habla de que el colchón para pediátrico, en realidad lo ponen como una regla de oro, tiene que ser el viscoelástico. La realidad es que el viscoelástico no lo tenemos todos, y por ahí no lo adquirimos todos, o sea, en algún momento lo adquirimos y vamos a tener un montón, como podemos tener otra cosa antes, que antes costaba mucho tenerlo, pero hoy no lo tenemos. Entonces, tenemos que ver, y yo ahora les voy a mostrar lo que tenemos, en qué me favorece y qué es lo que yo tengo que estar monitoreando porque me perjudica, ¿sí? Y ahora lo van a entender, al pasar las diapos, van a entender a lo que voy con esto. Porque sigo diciendo y sigo digamos, o sea, teniendo fuerte esta convicción de que o sea, nosotros con poco igual tenemos que hacer algo, y aunque tengas solo una cosa, deberíamos hacer algo, ¿sí? Entonces, por estos colchones que son los que nosotros tenemos que ir a buscar, no los tenemos hoy, pero tenemos que hacer con lo que tenemos, llegar a dar el paquete de prevención igual, y lo podemos hacer igual, les aseguro que se puede hacer igual. Los apósitos de protección, la mayoría capaz que hoy en día los conocen, son los apósitos de protección, pero tenemos algo que hay que o sea, pensarlo bien y darse cuenta, es decir, bueno, apósitos de protección. Los apósitos de protección son los FOAM, que son esponjas, que me van a proteger de la presión. No así el apósito de hidrocoloide. El apósito de hidrocoloide lo que me hace es proteger de la fricción, ¿sí? No me va a administrar presión. Entonces, ahora con esto que ustedes saben, ya hay una cosa que van a usar menos en el sacro, que es un apósito hidrocoloide. Y les voy a contar por qué también, o sea, tenemos que sacarlo de eso, de colocarlo en el sacro como un apósito de protección para lo que es lesiones por presión. Porque genera humedad y va a terminar siendo una lesión por humedad. ¿Y qué van a decir? Y que seguramente alguno me va a contar cuando terminemos la charla, si alguna vez les pasó que decir, este hidrocoloide no sirve para nada porque me lastimó el paciente, ¿sí? Y en realidad fue puesto en un momento que no se debería, ¿sí? Protector cutáneo en las zonas de riesgo y lo que es zonas de combinación. A lo que voy es que, por ejemplo, las zonas, y más adelante lo vamos a ver en un algoritmo que hicimos con el servicio de kinesiología de la UCI, esto de la zona de combinación es usar protector cutáneo en spray que nosotros tenemos, y que hay, digamos, se puede adquirir. Usarlo en donde hay presión y humedad nos ayudaba a no poder, por ahí no podemos usar los apósitos FOAM donde está la presión, por ejemplo, en una total face. Según cómo es el paciente, la fascia, cómo está adaptado o no está adaptado, si la máscara está adaptada bien y coapta, bien podemos usar el FOAM, pero si no lo podemos, yo no le puedo poner un FOAM y que la máscara no coapte y fugue, y eso me perjudique la estabilidad del paciente. Entonces tengo que buscar una estrategia de que me ayude por lo menos a bajar la humedad.
¿sí? Y eso es una de las estrategias. Después, los ácidos grasos hiperoxigenados, estos nos ayudan muchísimo a lo que es la microcirculación. Y antes estos eran los que a veces tirábamos en lo que es el aerosol el llamado aerobal tirábamos antes, que en realidad hoy lo siguen usando porque no se desterró del todo de todas las instituciones, pero la realidad es que la mayoría de las instituciones que ya tienen los sellos de calidad lo sacaron de su paquete de prevención por el hecho de que es una silicona, no aportaba nada, no me generaba prevención e incluso dañaba al personal. Bien, las medidas que nosotros tenemos que tener, y estas las pueden grabar, hagan print de pantalla, copienlas, sáquenle foto y cuélguenlas, porque es así. Mientras nosotros podamos manejar la humedad, control de la alimentación, la movilización y la protección, nosotros eso vamos a cuidar la integridad cutánea del paciente. Ahora, nosotros tenemos que esos 4 pilares manejarlos según el paciente que nosotros tenemos. ¿Sí? El manejo de la humedad, el control de la alimentación. Nosotros la realidad es que tratamos de que la alimentación sea rápida, vuelva a la alimentación, por lo menos que tenga una alimentación trófica. Se trabaja con kinesiología, se trabaja, perdón, con nutrición, se trabaja muy a codo con nutrición, farmacia para ver todo lo que es la nutrición enteral también y parenteral. Lo que es la movilización, claramente en los últimos años trabajamos muchísimo con kinesiología, o sea, trabajamos mucho a la par para el cuidado, para la movilización, y van a ver algunas fotos donde les muestro algunas posiciones de los pacientes que realmente lo trabajamos, o sea, yo no quiero que tenga presión y Kine no quiere que tenga lesiones de articulación. Entonces, entre las dos tenemos que llegar a hacer lo mejor posible para el paciente. Y la realidad es que se hizo un trabajo muy lindo porque hoy en día tenemos un montón de herramientas que fueron adquiridas por el trabajo en equipo. La protección local frente a presiones, eso claramente somos nosotros, y es esto de ver qué va a tener el paciente, qué es lo que va a hacer, cómo va a seguir, si es un paciente que tiene un postquirúrgico inmediato, con tórax abierto, ese paciente no lo vamos a mover, o sea, busquemos las herramientas. Muchas veces llaman por teléfono desde el quirófano diciendo este paciente llega así, 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 y hay alguien que por ahí, no es la enfermera o el enfermero que lo está asistiendo ahí, pero alguien abre así digamos, el radar y dice, bueno, este paciente va a necesitar un colchón, va a necesitar esto, hay kit. Y realmente eso hoy en día se engrana y se hace antes por ahí y les va a pasar si ustedes quieren o están en el camino a esto. Es como que es un engranaje y cuesta y es un trabajo de hormiga. El trabajo del cuidado de la integridad cutánea es un trabajo de hormiga y no es de uno solo, es de muchísimas personas, porque mucha gente interviene para que todo salga bien. Bien, y ahora sí nos vamos a ir de lleno para ver las distintas situaciones que podemos ver. Yo les traje algunas situaciones, algunas particularidades y algunos kits según las particularidades de los pacientes. Se van a dar cuenta que todo lo podemos conseguir y tener a mano, y que la realidad es que no existe el mejor apósito, el mejor insumo, ni el mejor personal, sino existe la conjunción de los dos. Existe la capacitación continua y esto de estar todo el tiempo capacitando para mejorar nuestra práctica diaria es lo que nos lleva a mejorar la calidad del cuidado. Por eso es que les digo, aunque no tengamos mucho, podemos hacer un montón, desde lo que es la instrucción nuestra. Como dice acá la DAI, yo le pongo DAI, pero ustedes saben, digamos, que es la dermatitis asociada a incontinencia, que antes a todos se le llamaba DAI cuando tenías algo de humedad en algún lado y hacía lesión. Y hoy entendemos que no podemos llamar a todo porque esta en particular es mucho más erosiva, es mucho más dañina, duele más, se infecta y muchas veces se llega a hacer distintas acciones porque se ve muy lastimada la piel.
Cuando lo que es el contenido, o sea, lo que es diuresis o catarsis, está en contacto continuo, prolongado y a menudo en la piel del paciente, como no tenemos la capacidad para soportar continuamente esto, el proceso inflamatorio es crónico y empieza a hacer sus, digamos, sus estragos, por decirlo así, se alcaliniza la barrera cutánea, empieza a crecer crecimiento de bacterias, y es acá cuando a veces, muchas veces, le pifiamos y ponemos algún tópico en el cual pensando de que hay bacterias y perjudicamos a lo que es la recuperación de la barrera. Alteración de la capa dermolipídica también la vemos, o sea, ustedes saben que nosotros, nuestro refuerzo, nuestra protección dermolipídica es la que nos ayuda y nos renueva, o sea, nos refuerza y nos da soporte. Se va a ver afectada y esto va a disminuir la elasticidad cutánea, y ahí es donde nosotros vemos las lesiones por DAI, que las vamos a ver en esta pantalla. Esto realmente son fotos de las, digamos, tomadas desde el equipo, y la escala se llama DEB, que lo que me va a valorar es, hay muchas escalas para poner, eso sí, y hoy en día hay muchas más. Nosotros tenemos esta porque es la primera que usamos, es la más simple, pero la realidad es que hoy en día ya con un montón de escalas más podemos ir avanzando en otras, pero esta es la más simple para traerles. La que vemos que es cero no eritema, poco eritema, eritema moderado, el intenso y la abrasión y ruptura, que seguramente muchas veces en internación con pacientes internados en situación crítica o pacientes con alguna intercurrencia gastrointestinal lo habrán visto, y a veces cuesta resolverlo y el paciente sufre muchísimo. ¿Para qué nos sirve esto? Es para darle y estadificar el grado de lesión que tenemos, también para darle el punto o la estadificación a lo que es lo que es en sí nuestra accionar, porque no va a ser lo mismo nuestro trabajo con un paciente con una abrasión que tiene ruptura de la barrera cutánea que con un paciente con poco eritema, donde yo tengo que prevenir solo con un tópico y lo tenemos a mano y es parte de nuestro kit hoy del paciente que ingresa a la UCI 35. ¿Por qué? Porque el paciente con una abrasión y ruptura de la barrera cutánea va a tener dolor, va a tener lesión, va a llevar mucho más tiempo la atención y va a llevar mucho más atención, va a llevar mucha más pseudoanalgesia seguramente, o estrategias para mejorar lo que es la tolerancia al dolor que pueda tener el paciente, y va a ser un esfuerzo mucho más en lo que es el cuidado y la estrategia mediante los insumos, ¿no? Ahí teníamos las que son asociadas a la incontinencia. Ahora les voy a contar un poco, y son las que nosotros a veces mucho más tenemos por esta hipoperfusión, por el edema post-quirúrgico y por las emergencias que pueden llegar a haber en un paciente que el postquirúrgico inmediato necesita, por ejemplo, abrir rápidamente el tórax porque entra en paro. Entonces, estas son Ana, ¿sí? perdón, nos queda poquito tiempo, Bien. así que tratemos de... Perdón que te interrumpo. Bien. Estas lesiones son propiamente de los apósitos adhesivos y meramente es como extraemos, pero lo que nosotros tenemos que hacer es esto, lo que es preparar la piel para protegerla del riesgo. Cuando nosotros podemos preparar la piel con un protector cutáneo, ese riesgo por ahí lo minimizamos, y la extracción en urgencia, que no va a ser la misma que de un personal que lo haga en un momento adecuado, guiado y demás, no va a ser la misma extracción. Entonces, lo que nosotros hicimos en la UCI 35 es que los pacientes que van a tener tórax abierto o son hemodinámicamente se descompensan, que lleven en el quirófano, en el postquirúrgico inmediato, que tengan antes de la primera colocación de un apósito transparente la barrera cutánea. Entonces nos prevenía esto de las lesiones, ¿sí? Acá esto es lo que yo les iba a mostrar, estos son los posicionadores que hoy nosotros tenemos y tenemos que usar. ¿Cuáles son los posicionadores? ¿Cuál es
la negativa de esto y por qué en el mundo no lo quieren usar, porque da humedad. Y porque, o sea, esto va a generar humedad. Entonces nosotros lo podemos usar, sí, mientras nosotros, como ven acá, podamos llevar todo el peso del paciente solo en uno y no lo tengamos que nos marque. Obviamente los aros no irían, pero lo que tenemos que ver en esto y monitorear muchísimo más es lo que es la humedad, que es una etiología que nos presenta las lesiones combinadas. Bien, y otra vez, la estrategia de prevención es la misma, no va a cambiar. En el prequirúrgico, lo que va a ser la estrategia de prevención va a depender de la hemodinamia del paciente y muchas veces depende de si nosotros tenemos pacientes de miocardiopatías dilatadas que necesitan presión positiva. En el paciente, propiamente el paciente en ECMO, nosotros vamos a tener la misma estrategia, pero lo que vamos a adecuar es adecuar la piel. Adecuar la piel con protectores cutáneos y con jabones adecuados. No deberíamos usar todo el tiempo clorhexidina para bañar a los pacientes, porque eso me va a disminuir la barrera cutánea. ¿Cuándo la usamos? Cuando realmente es evidente o la necesidad de una intervención que es una invasión al paciente, lo que sí necesita una asepsia más profunda. Paciente en ECMO, nosotros utilizamos esto. Este fue una adquisición de hace poco, pero la mayoría, nosotros lo que cuidamos del paciente en ECMO son las cánulas, ¿sí? Acá, como ven, toda una estrategia de cuidado. Y acá lo que usaron fue, o sea, se utilizó un apósito, pero aparte se adoptó, o se adaptó a una barrera de la colostomía para poder sostener. Y algo muy importante, yo no les muestro la cara, pero esta paciente estuvo aproximadamente 50 días en ECMO, que es esta misma, y gracias al cuidado integral de todos, digamos, desde el equipo de ECMO, el equipo de piel, el de pseudoanalgesia y demás, logramos que la niña se haya sin lesiones asociadas al cuidado en un paciente en ECMO que es de los que más podemos tener. Esto les quería compartir y no quería dejar de compartir, esto de que podemos cuidar la piel del paciente cuando está en la atención de una asistencia ventilatoria no invasiva, en la cual necesitamos que esté, o sea, sabemos que el paciente necesita continuamente estar con la máscara y con la interfaz porque se descompensa. Entonces teníamos que buscar que no le duela, que no esté irritable y que no se lastime. Entonces la estrategia fue esto, usar protector cutáneo, ácidos grasos y FOAM, siempre y cuando la variabilidad del niño, ¿no? A veces podemos usarlo el FOAM y a veces no, pero sí el protector cutáneo y los aceites grasos hiperoxigenados. Y acá, como les mostré, acá ven, esto es parte del cuidado integral que tuvimos con Kinesio, o sea, cuidar las articulaciones y cuidar que no tenga la presión para lo que es las lesiones. Acá es lo mismo. Ven que no estamos usando muchas cosas. Esto es un apósito 30×40 que tenemos en el hospital, que son especiales que le robamos a Quemados, para poder llevar adelante esto de los posicionadores. Esto, la técnica de crusting es muy importante y se las quiero mostrar porque es polvo, hidrocoloide y protector cutáneo. Solo con eso nosotros podemos resolver esto y no poner hidrocoloide en esto porque el hidrocoloide no nos estaría sirviendo. Y algo sumamente importante es que en este tipo de lesiones que son DAI, no deberíamos poner sulfaresina de plata y lo estamos viendo muchísimo. ¿Por qué? Porque puede dar toxicidad, no se olviden del síndrome de niña gris, da mayor humedad y aparte puede teñir al niño, como lo hizo acá. Pero con la técnica de crusting podemos resolverlo, ¿sí? Protector cutáneo y hidrocoloide. Luego, este tipo de lesiones son frecuentes en los pacientes cuando tienen edema, barrera cutánea debilitada. Entonces, cuando nosotros necesitamos refijar, debemos usar otra vez protectores cutáneos, ¿sí? Siempre protector cutáneo antes y siempre que lo sacamos un adhesivo y necesitamos volver a usarlo. Pero si nosotros no vamos a descomplexizar al paciente, necesitamos renovar esa barrera cutánea, usemos ácidos grasos hiperoxigenados, que vamos a renovar más rápido, vamos a cerrar y no vamos a tener infección.
Isquemia tisular, nosotros utilizamos ácidos grasos hiperoxigenados y lo que es la nitroglicerina, pero en realidad nosotros lo que tenemos que abogar es de estar atentos y monitoreando ese paciente que tiene algún acceso vascular en miembro inferior, que va a necesitar eso, se le da calor, se le va y se le pone nitroglicerina. ¿Qué cosas nosotros tenemos para utilizar y qué tenemos en nuestro armario de integridad cutánea? Son FOAM, barreras, que son pastas, barreras que tienen zinc, puede ser la pasta láser, tranquilamente, y la usamos, y la de nuestro hospital es excelente. Invito a los otros hospitales a hacer su propia pasta láser porque la usarían para todo y para muchas cosas y salvarían muchas situaciones. Y lo que son los protectores cutáneos. Este es un diagrama, digamos, extraído del documento de dependencia de las lesiones por dependencia. Es muy bueno, es útil e incluso lo podemos tener en cualquier lugar que lo tengamos visual para decir, bueno, a ver, tenemos que tratar esto, esto y esto, listo, tengo toda mi estrategia, ¿sí? Bien. Algo sumamente importante y es para poder externar al paciente es hacer sociocuidado a la familia. ¿Cómo? Contándole qué herida tienen, contándole cómo lo van a tratar y contándole qué tiene que tener cuidado y darle la oportunidad de que esa familia siga en contacto con nosotros si lo requiere. Muchas veces esa familia está meses con nosotros y el irse a externarse con una lesión el desconocimiento, el miedo, la desprotección, el no tener el equipo continuamente al lado, hace que la familia tenga miedo en el cuidado y por ahí lleve algunas cosas como utilizar muchos antisépticos, utilizar mal o no tener en cuenta, o si no estar sobre alerta, y eso estresa en la post-internación. Entonces, poder darle la oportunidad primero de darle las herramientas para externarse con todas las herramientas. Y si eso no le es suficiente, darle la oportunidad de seguir este cuidado post mediante la telesalud. Espero haberles, por lo menos, darle estas herramientas pocas, o por lo menos darle este incentivo de que cada lugar y cada terapia intensiva y cada lugar de atención pediátrica tenga su equipo de piel que le trae muchos lindos momentos. Bueno, gracias, Ana. Está acá tu club de fans, te está mandando muchos saludos por el chat, así que Bien. no te lo voy a decir uno por uno. Pero bueno, sentite saludada y felicitada por mucha gente. Gracias. Sí, me parece que acá hay una pregunta que sale, se desprende de algún comentario que hiciste. Te pido cortita la respuesta, Sí, porque ya estamos, nos van a echar, si no. bueno. ¿Qué jabones se utilizarían para reemplazar la clorexidina? El jabón que se tiene que utilizar es el que es el pH más cercano a la piel. A ver, ¿cuál tenemos nosotros en el mercado así más a mano y en supermercados? Es o el Nivea o el Dove común. Ese lo puedo usar de la cabeza a los pies. Después tenés los jabones que son aveno y demás, que todos los que tengan pH cercano a la piel, entre 5,5, que esté cercano a la piel, es el que deberíamos usar. Siempre y cuando no tenga una intervención que necesitamos hacerle función, lo que necesite el paciente en lo que es invasivo. Bueno, Creo que... para que se me mezclan entre medio del club de los comentarios del club de fans. Bueno, por ahí esta respuesta, no sé, por ahí la podés dar vos, Ana, pero bueno, es para competencia de las enfermeras de neo, pero bueno, nosotros en cardio también atendemos pacientes neonatales, así que por ahí, pero está hablando del prematuro extremo. ¿Qué tipos de productos se pueden utilizar? No sé en qué situación, acá pregunta Paula Gómez, Ese es el ¿en qué tema. situación estás diciendo? Claro, ¿en qué situación del prematuro me estás planteando que podemos utilizar, digamos? ¿En el baño, en el cuidado de la herida? No, digo, no lo aclara, digo, por eso te digo, no sé Claro, en qué la realidad situación. es que en el cuidado de la integridad cutánea del prematuro extremo es
no se le aplica casi nada. Hay artículos que hablan que cuando tienen algunas lesiones por extravasación se podría usar vaselina, pero en realidad es un petrolato que tenés que tener mucha monitoreo activo porque puede colonizar. Entonces, en el prematuro extremo casi no se usa nada. Cuando realmente vos le haces la edad corregida y empiezan a poder utilizarlo, recién ahí puedes usarlo. Y puedes usar a la Disculpen, para mayoría. los que están preguntando, hace 3 encuentros de día jueves, las enfermeras especialistas en neonatología ya hablaron de los cuidados de la piel en los pacientes neonatales. Así que se están editando los videos para subirlos al canal de YouTube como se va a editar este. Así que tal vez en esos videos encuentren Ahí algunas sí. respuestas con Sí, respecto porque al ellas cuidado de los tienen prematuros, porque los bueno, prematuros extremos. ellos tienen su cuestión. Nosotros no pasamos a través de ningún canal privado como WhatsApp o mails la información que los colegas exponen o intercambian con ustedes. Eso se graba a través del Zoom que estamos teniendo en este momento y luego se comparte a través del canal de YouTube una vez de los del hospital. El link se encuentra en el mismo flyer que recibieron con la publicación del encuentro. Así que vamos subiendo de a poquito porque es un trabajo que hay que hacer, que es editar con la información que realmente, no con estas cosas que digo yo, por ejemplo, que son informativas, ¿sí? Bueno, bueno, y la otra cosa que quería aclarar es que este material, como les dije, va a estar nosotros no les vamos a pasar el Power en forma privada, esto es patrimonio de los autores, digamos, y sí va en el canal de YouTube, que es oficial del hospital, ¿está bien? Así que quédense tranquilos, porque bueno, la información tarde o temprano la van a recibir, sepan que estamos trabajando en eso. Bueno, y siguen escribiendo los clubes de fans, así que bueno, muchísimas gracias, Ana, por molestarte Gracias y a participar ustedes. desde ahí. Esperemos que te vaya bien ahí, que hace un montón que no te veía. Así que bueno, y te deseamos lo mejor desde acá, desde el hospital. ¿Sí? Muchas gracias por invitarme y para cualquier cosa, ya saben. Sé que nos extrañas por esa cara, así Sí. que bueno, no importa. Te queremos que te vaya bien. ¿Sí? Bien. Y lo que sí, para cerrar, quiero aclararles a todos que la mirada de enfermería tiene que estar parada firmemente en la prevención de los riesgos. Sí, estudiar un montón qué cosas del tratamiento que nosotros implementamos como equipo médico le pueden producir un daño, en este caso el de la piel, pero puede ser una infección intrahospitalaria, una caída, ¿sí? Un error en la administración de los remedios, ¿sí? O sea, a qué factores de riesgo yo con la terapéutica y los tratamientos y todos los procedimientos que hacemos con los pacientes les generan riesgo de que reciban un daño, por supuesto involuntario, nadie quiere lastimar a alguien a propósito, ¿sí? Entonces, hacer ese análisis y pensar en las medidas y en función de los recursos que tenemos y contamos en nuestras instituciones, ¿está bien? No siempre tuvimos colchón de aire, no siempre tuvimos las esponjitas, o sea, ¿sí? Llenábamos al paciente de Aerogal y nos intoxicábamos nosotros, o sea, esas cosas las hicimos y fuimos aprendiendo que eso se podía mejorar, que no era malo porque en ese momento pensábamos que nos servía y estábamos pensando en el riesgo que corría el paciente de lastimarse. Cuanto menos lesiones o cuanto más podamos anular ciertos factores de riesgo en los pacientes, menos estadía de internación, menos complicaciones y menos morbimortalidad. Y ese nene va a ir al jardín de infantes, a la salita verde, como corresponde, en tiempo y forma, curado o con menos riesgo de enfermarse, ¿sí? Entonces, porque no todas las cirugías o todos los tratamientos son curativos, algunos son paliativos, pero bueno, le podemos dar una vida plenamente normal y que puede ir a su salita o a su primer grado o a su quinto grado o a la secundaria lo más sanitos posible y sin la menor cantidad de secuelas posible.
cada vez que me da fiaca limpiar un tapón, cada vez que me da fiaca cambiar el sitio de apoyo, cada vez porque me olvidé o porque se me pasó, es un riesgo para el paciente. Y esa es la parte que no puede suplir ningún apósito especial, ni ningún aparato especial, ni nada, simplemente nuestro trabajo cotidiano. Lo demás es complemento. Las acciones y las intervenciones nuestras operativas no las puede reemplazar nadie, ni siquiera los robotitos de Japón. Entonces, esas cosas las tenemos que ver nosotros y hacernos cargo nosotros, sin tener esta cosa de culpa, porque esto no es culpa de, o sea, uno tiene que aprender a valorar el riesgo. Es un cardiópata, es un neonato, es un paciente que sufrió un trauma, puede tener episodios de hipoperfusión tisular o estar en hipoperfusión tisular, ya ese es un factor de riesgo. Posición casi, como en el caso del ECMO o en el trauma de cráneo, que uno tiene posiciones obligadas por el tratamiento específico del paciente, esto que decía Ana muy bien, que es rotar el sitio de apoyo, digamos, modificar un poquitito donde se está apoyando y eso ya ayuda, ¿sí? Entonces, me parece, más allá de todos los dispositivos que les pongamos, que está bueno que si los tenemos los usemos, y está bueno que adaptemos las cosas que tenemos en nuestros lugares de trabajo, pero el trabajo manual nuestro no lo sustituye nadie y eso es lo que nos posiciona como profesionales. Así que les agradezco un montón que estén conectados. Ana, no te quería poner nerviosa, pero hubieron 140 dispositivos conectados de todo el país. Por eso no te lo dije antes. Así que, bueno, la otra cosa, porque hubo muchos problemas con gente que no escuchaba desde el principio, les voy a pedir que traten a las 10 estar conectados para que chequeemos lo de los audios, porque es una pena que se pierdan, ¿sí? Porque simplemente es tocar un botonito de la pantalla del Zoom. Así que bueno, y ahí nos ponemos de acuerdo y acordamos, ¿sí? Muchas gracias. Acá mandan saludos de Río Negro, de Neuquén, de Misiones, de Jujuy, de Mendoza. Bueno, de San Luis. No quiero olvidarme de nadie ni nombrar, no puedo nombrar a todos, pero muchísimas gracias a todos y Ana, nuevamente muchas gracias. Nos vemos la próxima. Adiós. Muchas Chao. gracias.